los océanos siempre me han aterrorizado. Solo la sensación de mar abierto, sin saber a qué profundidad podría haber algo acechando, esperando devorarme sin ningún motivo aparente, solo el impulso primario de alimentarme. Pensé que alejarme de la Tierra resolvería ese miedo, especialmente considerando que Marte era en su mayor parte un desierto hasta donde alcanzaba la vista. Apuesto a que no sabías que ya hay una colonia de terraformación allí arriba, ¿verdad? Sí, desde los años 90, cuando enviamos al primer equipo pequeño, los gobiernos del mundo han estado suministrando constantemente científicos, constructores y equipos al puesto de avanzada Génesis. El trabajo ha avanzado lentamente, pero hemos visto un gran progreso en las 2 décadas que hemos estado allí. Diablos, he estado haciendo periodos de 3 años sí y 2 meses no durante los últimos 20 años, ayudando lentamente a construir un planeta en el que mis compañeros humanos puedan sobrevivir. Sinceramente, me encanta estar aquí. Las cosas son diferentes, claro, y no estoy del todo acostumbrada a echar de menos algunos productos básicos de la Tierra después de todos estos años, pero saber que estamos aquí por una buena y real razón es suficiente para que yo mire más allá de todo eso. Sabemos desde hace años que la Tierra no iba a ser sostenible para la vida tal como la conocemos ahora, ya sea por cuestiones climáticas o por la superpoblación que acabaría haciendo que las cosas se volvieran locas. Diablos, aquí arriba incluso tenemos una apuesta en curso sobre qué es exactamente lo que va a hacer que la Tierra deje de existir primero, y la mayoría de nosotros estamos bastante seguros de que será la arrogancia y la violencia humanas. Por más cruel que la Tierra pudiera ser con nosotros, la humanidad siempre encontraba formas de ser aún más cruel con los demás. Sin embargo, aquí arriba no tenía que preocuparme por eso. Me ocupaba de las comidas, tenía amigos con los que salir a beber después de terminar con las tareas del día y, sinceramente, las cosas eran bastante cómodas. En total, vivíamos unos 400 de nosotros aquí arriba, cada uno con su propio trabajo y sus obligaciones en el puesto de avanzada. Hago estudios geográficos, elijo los mejores lugares del planeta para nuevos puestos de avanzada, estaciones de recursos y cosas así. Lo mejor es que me pagan bien y no he tenido que gastar ni un centavo mientras estoy aquí arriba, así que la cuenta en casa está a rebosar cada vez que decido jubilarme. El sol salió y marcó el comienzo del día, sacándome de un sueño maravilloso y llevándome una resaca terrible. Me dolía la cabeza como si alguien me estuviera dando con un martillo neumático en la base del cráneo, y lo último que quiero hacer es salir en un buggy de investigación con otros 2 topógrafos. Pero el trabajo es trabajo, y aquí arriba no se puede pedir perdón por la resaca a menos que quieras meterte en problemas de verdad. Así que, en contra de mi voluntad, en su mayor parte, me reuní con Sandra y yo en la plataforma de transporte para emprender el camino metafórico. «Te ves horrible», dijo yo, riéndose de mí mientras yo entraba al vestuario. Ya estaba a medio camino de ponerse el traje presurizado, asegurándose de que todo estuviera cerrado y seguro antes de que entráramos en la atmósfera de Marte. ¿A qué hora terminaste saliendo? Probablemente alrededor de la 1. ¿Y tú? Pregunté, mientras buscaba el lavabo más cercano para echarme agua fría en la cara. Me golpeó como una pared de ladrillos y me despertó mucho más. Salí de allí a las 11. Tomé mis bebidas, hice mi ronda y me fui a la cama antes de la medianoche, replicó. ¿Ya llegó Teller?, dijo Sandra, entrando en el vestuario ya vestida y con un enorme paquete de suministros en los brazos. A través de la puerta que daba al garaje de transporte, pude ver nuestro hogar para el día. Uno de los laboratorios de reconocimiento móviles que estaban dispersos por todo el puesto de avanzada. Era como una pequeña casa rodante, equipada con sellos, ventilación y todo lo necesario para hacer nuestro trabajo en el duro desierto del planeta rojo. Buenos días, fue lo único que pude murmurarle mientras me arrastraba hasta el armario que contenía mi traje Atmos. Odiaba estas cosas, incluso después de todos los años que las he usado, y era como si me metieran en una pequeña jaula. Fui a bucear una vez en mi vida y me sentí igual, sabiendo que solo el casco que llevas puesto te protege de un destino terrible de asfixia, ya sea bajo el mar o en las arenas calientes justo afuera. Te lo dije. Debería haberme ido a la cama más temprano anoche en lugar de haberme tomado ese último porro con cocaína. Sandra también se estaba riendo y se dio la vuelta con su bolsa de suministros para cargar el vehículo de investigación. Todo lo que pude hacer fue quejarme de mi descontento mientras me metía en el traje atmosférico y oía el silbido presurizado cuando el último sello se cerró en su lugar.
Sho salió hacia el vehículo antes de que pudiera salir de la habitación y me dijo que tenía 5 minutos para terminar de ponerme sobrio. ¿Qué, me van a multar por conducir borracho? Le respondí, más malhumorado ahora. No estoy seguro de por qué estaba tan irritable hoy, pero algo se sentía más extraño de lo habitual. Pasaron unos minutos, pero finalmente nos subimos a la autocaravana de reconocimiento y nos dirigimos al oeste hacia el nuevo punto de reconocimiento. Tuvimos mucha suerte en las últimas semanas al descubrir áreas que podrían albergar vida, con el empujón adecuado, por supuesto, y las cosas se veían bastante prometedoras por primera vez en años aquí arriba. Tal vez por eso me sentía tan mal, la sensación de que algo podía salir mal cuando todo estaba yendo tan inexplicablemente bien últimamente. Sin embargo, el viaje fue una pesadilla. ¿Sabes cómo está organizada la infraestructura en Marte? No lo es. Todas las expediciones que hicimos atravesaban terrenos rocosos y de arena roja y accidentados, y las enormes ruedas de la autocaravana apenas podían soportar algunos de los trozos de roca más irregulares que surgían de la nada bajo la arena. Juro que las ruedas de esta cosa destrozarían una montaña entera en casa, pero aquí cada pequeña roca que pasaban por encima se sentía como si alguien me clavara una daga en la nuca. Unas 3 horas más tarde llegamos finalmente a nuestro destino. Podría haber acabado durmiendo si no hubiera sido yo quien conducía, pero Sho y Sandra decidieron hacer sus comprobaciones previas de camino hacia allí, así que me quedé con la parte corta. Cuando llegamos, pude entender por qué nos enviaban a estudiar este lugar. En medio de las arenas rojas que se extendían por kilómetros, se alzaba esta única formación rocosa. No era lo bastante grande como para ser una montaña, pero tal vez tan alta como un edificio de 5 pisos. Era tan alta que probablemente necesitaríamos todo el día para escalarla. ¿En serio? ¿Tenemos que subir allí? Dije, emitiendo un gemido aún más fuerte que el que emití cuando despegamos. No, debajo de ella, respondió Sho, pasando junto a mí y saliendo por las puertas. Al mirar más de cerca, vi que había una pequeña abertura en la base de la estructura. Allí había una cueva, con una entrada lo suficientemente ancha como para que pasara un camión pequeño, abierta de par en par como si nos invitara a entrar en la oscuridad que había más allá. Coge algunas bengalas y focos, vamos a llevar el buggy lo más lejos que podamos. Presioné un botón y solté el pequeño carrito de transporte que teníamos en un pequeño compartimento en la parte trasera del vehículo de reconocimiento. Salió con un pequeño silbido y la cabina abierta y la cama de atrás ya estaban repletas de todo lo que necesitaríamos. Sin embargo, por si acaso, tomamos algunas bengalas y lámparas de alta potencia más. Si estaba oscuro, al menos íbamos a estar preparados. A pesar de toda la luz que teníamos en reserva, nos llevó un momento reunir coraje una vez que llegamos a la entrada de la cueva. Todo lo que había más allá estaba completamente oscuro, una ausencia total de cualquier tipo de fuente de luz. Encendimos las luces altas del buggy y apenas si logramos penetrar más allá de los primeros metros. Todo lo que pudimos ver fue que el terreno descendía abruptamente casi de inmediato, lo que significaba que nos esperaba un descenso. ¿Listos, muchachos?, preguntó Sandra, mirándonos a Sho y a mí antes de sacar una de las bengalas de una bolsa. Después de todo, puede que estemos haciendo un descubrimiento que cambie el futuro de la humanidad. Llevo años oyendo eso, comentó Sho. Sandra se rió entre dientes y nos entregó a cada uno unas bengalas para que las lleváramos en el cinturón. Partimos, con las luces brillantes atravesando la oscuridad unos 20 metros más adelante, con el abismo interminable frente a nosotros. El estruendo de nuestras ruedas resonaba en las altas paredes, crujiendo sobre la dura roca que había debajo de nosotros. A medida que nos adentrábamos, la arena rocosa de la superficie de Marte dio paso a una piedra roja y sólida. Me encontré pisando los frenos con más frecuencia a medida que descendíamos, y el descenso se hacía exponencialmente más empinado. Oye, creo que tendremos que ir a pie desde aquí. El descenso se está volviendo demasiado peligroso para el buggy, dije, disminuyendo la velocidad lo suficiente para poner la palanca de emergencia y estacionar. Nunca pensé que necesitaría un freno de mano en Marte. Partimos a pie, cargando linternas y bengalas, junto con algunos pequeños marcadores luminosos para encontrar el camino de regreso más fácilmente. No es que el camino fuera muy poco lineal, pero cuando estás bajo tierra es fácil desorientarse. Nuestras botas hacían un fuerte eco mientras caminábamos por la roca lisa y roja, que brillaba como un hermoso granito debajo de nosotros.
Era mucho más brillante que la roca opaca de la superficie, casi hipnotizante por los patrones en espiral grabados en las profundidades de la piedra. Goteo, 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 los tres nos detuvimos al mismo tiempo, y el sonido hizo sonar miles de millones de alarmas en nuestras mentes que apuntaban a ese descubrimiento que cambiaría nuestras vidas. Agua en Marte. Nos miramos unos a otros, sin atrevernos siquiera a creer que fuéramos nosotros los que habíamos encontrado algo así. Habíamos estado teorizando sobre esto durante décadas, tal vez siglos, pero ser los que realmente lo encontráramos. ¿Seríamos putos dioses en la Tierra? De ninguna manera, susurró Sandra. Vamos a estar cargados. Sho ya se estaba riendo. No te hagas ilusiones todavía. Nuestra suerte es el maldito petróleo o algo así, dije. Oh, entonces ustedes, los estadounidenses, llegarán aquí en un santiamén. Sho rió más fuerte. Todos seguimos avanzando, escudriñando las paredes con linternas brillantes, con la esperanza de encontrar el origen del goteo. Nos llevó minutos caminar, el eco del goteo se hacía más fuerte a cada paso que dábamos. Oye, está en nuestra constitución, estamos autorizados, respondí. La vida, la libertad y la búsqueda de ese dulce, dulce dinero del petróleo. Sandra se rió entre dientes mientras caminábamos, todavía observando cuando notamos un débil resplandor que venía de más abajo, un azul brillante teñido de rojo contra la piedra que nos envolvía. No nos detuvimos, pero sé que contuve la respiración durante los siguientes metros antes de entrar en la enorme caverna abierta. Encima de nosotros, una caverna de estrellas se extendía por kilómetros, con un azul fosforescente que brillaba desde algo en el techo de piedra. Mientras observábamos, de vez en cuando caían gotas de ellas, que aterrizaban sobre el océano que se extendía frente a nosotros. La luz se reflejaba en un rojo intenso sobre la superficie líquida de abajo. Un sólido y brillante camino de roca dividía el mar frente a nosotros, brillando intensamente con la misma bioluminiscencia. Saqué un tubo de ensayo de uno de los compartimentos de mi cinturón y me acerqué al borde de la sustancia líquida para tomar una muestra. No metas la mano, gritó Sandra. No soy idiota, dije, sacando un par de pinzas pequeñas de otro bolsillo. Agarré el tubo con la suficiente fuerza para no soltarlo, pero lo suficientemente flojo para no romperlo, y me aseguré de sumergirlo lentamente en el extraño océano subterráneo. Me costó más fuerza de la que esperaba, ya que la sustancia era mucho más viscosa de lo que esperaba. Cuando volví a sacar el tubo, estaba goteando desde el exterior, uniéndose lentamente al eco de lo que fuera que caía del techo. Lo tapé, sacudiéndolo antes de embolsarlo y envolverlo para proteger la muestra. Después de que estuvo bien sellado, lo enfoqué con mi linterna para verlo más claramente. Era de un carmesí oscuro, espeso, y parecía que algo se arremolinaba en su interior. Posibles organismos dentro. Dios, al poner esto bajo el microscopio, encontramos algo grande, amigos. ¿Deberíamos seguir adelante?, preguntó Sho, caminando hacia el pequeño sendero que se estrechaba y conducía a las profundidades de la caverna oceánica, una hendidura en el mar rojo. Iluminaba el camino con su linterna, tratando de ver la oscuridad profunda salpicada de estrellas azules brillantes. No se veía el final de la caverna y el techo era tan alto que el haz de luz ni siquiera lo alcanzaba, por lo que las estrellas brillantes de arriba se las arreglaban solas. Todavía no. Quiero venir aquí más preparada primero, dijo Sandra, poniéndose de pie para guardar una muestra del material fosforescente. Parece un tipo de espora, pero necesitamos más luz, algunos dispositivos de flotación para mayor seguridad. Llevar esto de vuelta a la gente de la base va a ser muy difícil. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Lo marcamos y volvemos a la plataforma? ¿O deberíamos pisar el acelerador para volver a la base lo antes posible?, pregunté, alejándome del borde. Había algo en ello que me hacía sentir extraño. El descubrimiento era algo de lo que estar orgulloso y me alegraba, pero tenía una sensación persistente, esa sensación de que no debería estar aquí. De que nadie debería estar aquí, nunca. En realidad, voto por llegar a la base lo más rápido que podamos. No sé ustedes, pero a mí me están dando escalofríos. Lo mismo digo, respondió Sho. Hicimos las maletas y nos dimos la vuelta para irnos. Estábamos tan concentrados en el mar que teníamos frente a nosotros que ni siquiera pensamos en mirar hacia atrás, hacia la entrada. Ahora, notamos las paredes que rodeaban la pequeña abertura de la caverna. Había docenas de grabados en la pared de la caverna, cosidos entre sí en una extraña serie de formas y dibujos, que no formaban ningún patrón comprensible desde nuestra perspectiva.
Sho se acercó y puso una mano sobre una de las líneas profundamente talladas que tenía frente a él. Los suaves agujeros en la pared estaban finamente elaborados, hechos con el máximo cuidado. Así que, eso no sucede de forma natural, balbuceé, acercándome a otra sección de la pared. Todo estaba inmaculado. Comparado con la superficie áspera y rocosa que había sobre nosotros, esto era suave, tallado con pasión por manos con reverencia, o tal vez miedo. Ese escalofrío me recorrió la columna vertebral de nuevo cuando di un paso atrás, mirando hacia arriba, donde los extraños glifos se extendían hasta el techo de la caverna. No había un final visible, incluso con nuestras luces de alta potencia, no se sabía en qué se convertirían más arriba. Está bien, es suficiente por hoy. Regresemos. El ascenso de regreso fue agotador, la pendiente era mucho más pronunciada de lo que parecía en el camino de regreso. No dejaba de pensar que había algo allí atrás, esperando a que le diéramos la espalda para poder acercarse sigilosamente y tomarnos por sorpresa. Sin embargo, cada vez que miraba hacia atrás, la cueva vacía saludaba mis ojos, sin nada que mostrar más allá de un manto de oscuridad. Cuando llegamos al buggy estábamos todos completamente exhaustos, jadeando con fuerza en el aire viciado de nuestros trajes. Subimos, pusimos la marcha atrás y confiamos en el piloto automático para salir de allí y regresar a la superficie en unos 30 minutos, con solo pequeños golpes y raspones en las secciones estrechas del túnel. La luz deslumbrante de la superficie era intensa, el sol abrasaba y nos recordaba lo caliente que estaba la superficie en comparación con abajo. El RV estaba allí, cubierto de polvo rojo como si hubiera pasado por una tormenta de arena. Nos llevó un momento, pero una vez que cargamos todo, emprendimos el regreso a la base, con muestras en la mano y ansiosos por mirar más de cerca cuando regresáramos. Garaje, ya llegamos, dije por radio cuando empezamos a acercarnos. El vehículo de investigación regresa, tenemos grandes noticias. Cajero. ¿Eres tú? Sho y Sandra también están ahí. ¿Dónde diablos has estado? Respondió Cons, casi gritando por el micrófono. Hemos estado en ese lugar de investigación. Literalmente nos dejaste salir esta mañana, respondí, confundido. Has estado fuera 2 días. ¿Qué demonios hiciste ahí fuera? Preguntó Cons, con la confusión superando la ira y el miedo en su voz. ¿Pasó algo? ¿Te desmayaste? Regresamos al garaje en cuestión de minutos y decidimos registrarnos y dar un informe allí en lugar de explicarnos por los sistemas de comunicación. 2 superiores entraron para reunirse con nosotros y nos llevaron a un pequeño laboratorio cercano. Sin embargo, no entraron, sino que se quedaron de pie en la pequeña ventana de observación y hablaron a través del sistema de comunicación. ¿Tiene alguna explicación para haber estado fuera durante 2 días? Se suponía que debía regresar dentro de las 12 horas siguientes a la salida, dijo uno de los hombres, el general Pratt, un hombre mayor a cargo de los intereses estadounidenses aquí en la base. Estábamos muy preocupados. Se estaba organizando una misión de rescate cuando ustedes 3 regresaron en automóvil. Ao, líder de la delegación china en la base, nos miraba con mucha menos rabia que Pratt. Mira, estuvimos fuera durante quizás 4 o 5 horas. Llegamos al punto designado, encontramos una cueva, bajamos, nos quedamos un minuto, volvimos a subir, ahora estamos aquí. Solo han sido unas pocas horas. Sandra intentaba explicarlo, pero ninguno de nosotros estaba de acuerdo. Todo estaba mal y las expresiones preocupadas en los rostros de estos 2 hombres nos estaban poniendo a todos incómodos. ¿Qué pasa con las imágenes del traje? Tenemos GoPro instaladas en esas cosas, así que revísalas y verás. Sho estaba casi frenético, la perspectiva de perder ese tiempo casi le partía el cerebro. Lo habíamos discutido durante el camino, pero ninguno de nosotros podía explicarlo, todos estábamos de acuerdo en que solo nos habíamos ido por unas horas. Sin embargo, cuanto más lo pensábamos, más sentido tenía. El polvo en la autocaravana no podía haber llegado allí en esas pocas horas, y no se había registrado ninguna tormenta en la zona en el momento en que nos fuimos, así que, ¿a dónde diablos se fue el tiempo? En este momento estamos revisando las cámaras de los trajes. No sabemos qué demonios encontraron ahí abajo, pero ahora mismo llevamos 7 horas y, en cuanto se preparan para irse, las imágenes se quedan quietas. Tienen sus muestras, están empacando, hablando de su descubrimiento y, antes de que puedan darse la vuelta para irse, todo se vuelve extraño. Los 3 se quedan parados como estatuas todo el tiempo. Tenemos a un par de chicos revisando las imágenes, pero hasta ahora no hay cambios.
Es probable que las baterías de las cámaras se agoten durante el tiempo que estuvieron fuera, pero ese no es el mayor problema aquí, explicó Pratt. Eso no tiene ningún sentido. Nos habríamos quedado sin reservas de aire, dije. En esos aparatos solo tenemos 24 horas, pero había suficiente para que pudiéramos regresar. Se quitaron sus malditos cascos. No usaron ninguna de sus reservas de aire, dijo Ao, mirándonos a cada uno a los ojos, uno por uno. Entonces, ¿cómo diablos están aquí ahora? ¿Nosotros qué? Balbuceé. No, eso no tiene sentido, llevábamos los cascos puestos todo el tiempo. Ninguno de nosotros era tan estúpido como para quitárselos aquí arriba, eso sería una muerte instantánea. Así que, ¿qué demonios? Mira, no hay forma de que ninguno de nosotros hubiera hecho eso. No somos estúpidos. No estaría aquí si lo hicieras, dijo Pratt, mirándome a los ojos y con el ceño fruncido con seriedad. Pero necesito saber qué demonios los llevó a hacer eso. No lo sabemos, señor, susurró Shaw. Sandra la miraba fijamente y él tenía las manos cruzadas en señal de oración. No había forma de saber lo que pasaba por sus mentes, pero sé que la mía estaba llena de pensamientos de las últimas horas. No me sentía diferente, no había nada extraño en mi cuerpo. Una vez que nos quitamos los trajes atmosféricos al entrar, fue refrescante respirar aire limpio de nuevo, pero nada indicaba que se los hubieran quitado antes de eso. Miren, los vamos a mantener a los tres en observación por un tiempo, solo para asegurarnos de que todo esté en orden, dijo Ao, levantando las manos para calmarnos, a pesar del estado de estupor y silencio de todos. Sin embargo, les dejaremos el laboratorio 2, de esa manera podrán estudiar sus hallazgos mientras tanto. Señor, ¿vamos a volver a la Tierra otra vez? Preguntó Shaw, con miedo en sus ojos. Estaba pensando lo mismo que nosotros. Al no tener cascos puestos, especialmente allí abajo, todo tipo de posibles patógenos o peligros biológicos podrían habernos afectado. No había forma de saber qué podríamos haber traído de vuelta a la base. Dios, ¿qué hemos hecho? No lo sé, dijo Ao con voz pesada. Pero sí sé que tu descubrimiento conducirá a inmensos avances para la humanidad y que serás parte de la historia, pase lo que pase. Eso no es muy prometedor, murmuré mientras miraba el laboratorio que me rodeaba. ¿Dónde están mis muestras? Los traerán en un momento. Estamos catalogando los artículos ahora mismo, para estar seguros, dijo Pratt, señalando con la cabeza una pequeña puerta de intercambio en la pared del laboratorio. Una vez que esté listo, lo enviarán por allí. Echa un poco de whisky ahí también, si puedes. Si estoy atrapado aquí, al menos déjame beber, mencioné, esperando que todo saliera bien. Pratt solo asintió, así que lo tomo como una buena señal. Los dos oficiales se marcharon y nos dejaron para que reflexionáramos sobre nuestra propia mortalidad en el futuro previsible. Intenté sentarme en una de las sillas de la esquina, pero algo me obligaba a permanecer de pie y solo me permitía caminar nerviosamente mientras esperábamos las muestras para su estudio. Sandra solo miraba hacia la pared, mientras que Shaw murmuraba para sí mismo constantemente, pensando en formas de averiguar qué podía estar mal con nosotros o si había alguna forma de hacer pruebas. Estábamos en un laboratorio, así que no es que no hubiera recursos a nuestro alrededor, pero con el estado de confusión en el que se encuentran nuestros cerebros, no es posible pensar con claridad de esa manera. Tal vez una hora, tal vez dos, finalmente, empujaron un contenedor a través del cajón de intercambio, con nuestros frascos de muestra dentro junto con algunos otros artículos de la casa rodante. Debajo, había una botella de Jack Daniels para que todos compartiéramos. Prácticamente me lancé a por ella, desesperada por ver qué habíamos encontrado, qué nos retenía allí, y por beber algo. Mira, soy muy consciente de que en este punto probablemente tengo un problema. Sin embargo, ahora es la menor de mis preocupaciones. Bebí un trago directamente de la botella y luego se lo ofrecí a los demás, quienes negaron con la cabeza. Estaba lista para enfrentar lo que fuera que tuviéramos que enfrentar. Una de las muestras fue utilizada en una prueba para ver exactamente qué diablos era, y tomé una pequeña gota, colocándola directamente sobre un portaobjetos y apenas colocándola en su lugar antes de presionar mi ojo contra el telescopio. No, de ninguna manera, dije, mientras me concentraba en los diales del osciloscopio para ver mejor lo que había debajo. Se formaron pequeños glóbulos rojos que se deslizaron unos alrededor de otros en el líquido. Sandra, Shaw, necesito que miréis esto. ¿Qué pasa? Preguntó Shaw, acercándose.
Sandra no respondió por un momento, tuvo que sacudirse para salir de su estupor cuando le di un golpecito en el hombro. Mira y dime qué te parece, dije, haciéndole espacio delante del microscopio. Puso los ojos en el visor y se acomodó un momento antes de jadear, dar un paso atrás y casi tropezar con uno de los mostradores. Sandra se acercó para mirar y tuvo la misma reacción, se cayó al suelo y retrocedió a trompicones. ¿Es sangre? Yo se sujetaba el estómago y unas arcadas secas empezaban a salir de su boca. No puedo culparlo, considerando que ese fue también mi primer pensamiento cuando vi los glóbulos rojos latiendo y moviéndose uno al lado del otro. ¿Por qué se mueve? No lo sé. Realmente no lo sé. Tengo que hacer algunas pruebas para ver si realmente es sangre. Pero hay algo más ahí, ¿lo viste? Pregunté, ajustando la corredera hacia otra dirección. Mira otra vez. Shaw volvió a mirar por el microscopio y se quedó sin aliento al ver lo mismo que yo había visto hacía unos momentos. Un organismo pequeño y oscuro que se movía entre los glóbulos rojos y griega. Se los comía. No sé si eso era lo que estaba haciendo en realidad, pero el simple hecho de tocar los glóbulos rojos hizo que comenzara a encogerse y se descompusiera hasta desaparecer antes de pasar a otro. ¿Podría ser que eso esté dentro de nosotros? Preguntó, mirándome a mí y luego a Sandra. Ahora noté que sus ojos estaban inyectados en sangre, de un rojo oscuro contra una piel pálida. Me da escalofríos, pero lo atribuyo a la falta de sueño. Diablos, probablemente yo no tenía mejor aspecto. La máquina cercana sonó, avisándome que la prueba de componentes del primer vial había terminado. El papel comenzó a ingresar desde la computadora cercana, los resultados del trabajo de la máquina. Dudé, tragándome el nudo en la garganta antes de agarrar el papel, arrancándolo y cerrando los ojos mientras me lo acercaba a la cara. Tienes que mirar. Tienes que, próximo. Abrí los ojos y leí los resultados que tenía ante mí, conmocionada. La prueba indicaba que era sangre, pero era mucho peor, Dios mío. Tardé unos segundos en darme cuenta, pero aún así logré llegar a la papelera antes de vomitar mis tripas en la basura. El alcohol recién bebido me quemó como el fuego del infierno, haciéndome estremecer y ahogarme. Shaw arrebató el papel antes de que pudiera flotar al suelo, que quedó allí mientras yo lidiaba con mi propio miedo existencial. Pude ver cómo su rostro palidecía cuando leyeron los mismos resultados. «Humano», susurró, examinando el papel una y otra vez para ver si lo estaba imaginando. Esperando desesperadamente que los resultados cambiaran ante sus ojos. ¿Qué demonios significa esto, Teller? Ni siquiera podía hablar, solo sacudía la cabeza mientras otra oleada de ansiedad me subía por las entrañas. Entonces me di cuenta de que teníamos otra muestra, el pequeño y brillante material orgánico que había tomado Sandra. Saqué el tubo de dentro de la caja y lo vacié en un portaobjetos para inspeccionarlo. La espora era pequeña, todavía emitía una tenue luz azul incluso fuera del entorno natural, pero no era más grande que el grano de arena más pequeño. Rápidamente presioné otro portaobjetos sobre él, moviéndolo justo debajo del microscopio para revelar cualquier horror con el que pudiéramos haber estado allí abajo. Se retorció bajo la presión del tobogán, tratando desesperadamente de escapar. Cuando miré a través de él, se hicieron visibles pequeñas pinzas en un extremo, con cientos de pequeñas patas que se ramificaban en todas direcciones, corriendo, estresadas más allá de sus límites, tratando de salir del nuevo entorno. «Está vivo», murmuré, acercándome para que yo pudiera echarle un vistazo. «No sé qué diablos es, pero es un organismo biológico vivo». «Oh, Dios mío», susurró a su vez. Sandra estaba sentada en un rincón, todavía fuera de sí, pero ahora se agarraba la piel y se quejaba de una picazón. Yo intentaba llorar con los ojos inyectados en sangre y me miraba mientras apartaba la vista del microscopio. «Encontramos vida en Marte». «Genial, jodidamente genial», murmuré, tomando otro trago y sintiendo que me quemaba el estómago vacío. Mi mente estaba acelerada, no estaba segura de si alguna vez lograría salir de este planeta desértico y maldito. Shaw continuó mirando a través del microscopio, estudiando a la criatura antes de que se le ocurriera una idea. Mientras tomaba un gotero y las muestras de sangre restantes, abriendo el portaobjetos, casi lo detuve. Se me ocurrió que estábamos a punto de hacer algo malo. Que habíamos descubierto algo que inevitablemente podría matarnos a todos. Sin embargo, no pude detenerlo debido a mi propia curiosidad y a la apatía que rodeaba mi situación actual. «Mira», me dijo Shaw, haciéndome un gesto para que me acercara al microscopio.
La cosa que había dentro del portaobjetos estaba absorbiendo toda la muestra de sangre que Sho acababa de colocar en el portaobjetos, y crecía a medida que lo hacía. El brillo azul palpitaba mientras absorbía más fuerza vital cercana, succionándola con avidez mientras crecía como una maldita garrapata. No se detiene, murmuró Sandra, agarrándose la piel, tirando de ella como si estuviera tratando de sacarse algo de encima. Noté que empezaban a aparecer rasguños a medida que sus uñas se hundían más profundamente en su brazo. La picazón. No se va. Me pica tanto que me duele. ¿Qué? Pregunté, acercándome a ella. ¿Qué te pica? Todo, volvió a estremecerse y un sudor frío le cubrió la frente. Vi que se ponía pálida y tenía los ojos inyectados en sangre como los de Sho. Me miraba con miedo y en sus ojos se formó una comprensión mientras Sandra se arañaba la piel con más furia. Todo, arrastrándose, ella gritó cuando sus uñas finalmente atravesaron su piel, liberando un pequeño hilo de sangre que comenzó a bajar por sus brazos. Moviéndose. La sangre estaba, moviéndose, pulsando hacia abajo. Mientras goteaba al suelo debajo de ella, comenzó a dispersarse, antes de desaparecer, el color azul luminoso palpitando, reflejándose en la sangre carmesí como unas luces de policía jodidas. «Oh, mierda», dijo Sho, cogiendo la bandeja esterilizada más cercana que pudo encontrar y empezando a golpear a los microterrores que se escabullían por el suelo. Casi me recordaba a la película de la momia, con todos los escarabajos saliendo de la piel. Me estremecí, luchando por mantener la compostura. Estas cosas eran más bien como cucarachas, que sobrevivían a los golpes más fuertes de la bandeja mientras Sho caía de rodillas, estrellando desesperadamente la bandeja contra el suelo sin ningún resultado, ya que estas cosas simplemente absorbían más sangre, luchando por cada gota que caía de Sandra, trayendo consigo a los recién llegados al festín. Sandra se puso más pálida, y finalmente empezó a marchitarse por la pérdida de sangre. Miles de esas cosas pululaban a su alrededor, alimentándose de ella desde dentro hacia afuera. Sho me sacó de mi estupor gritando una vez más. «Teller. ¡Ayuda!». No sé en qué estaba pensando, pero agarré la botella de whisky de la mesa, tomé un encendedor que usábamos para algunos mecheros Bunsen viejos que estaban cerca y, preparándome, arrojé la botella llena hacia atrás, preparándome para estrellarla contra el piso de baldosas con todas mis fuerzas. «Muévete». Se apartó justo a tiempo, dejando la bandeja ensangrentada resonando en el suelo. La botella cayó al suelo y explotó, llena de vidrio y whisky. Encendí el encendedor, preparándome para tirarla inmediatamente después, pero antes de que pudiera hacerlo, algo comenzó a suceder. Las luces azules que se extendían por el suelo empezaron a chisporrotear, y los organismos se detenían donde estaban y se convulsionaban cuando el alcohol los tocaba. Todo lo que tocaba el espíritu empezaba a paralizarse, permaneciendo donde estaba en el suelo y agitándose en agonía mientras morían. Podía oír un pequeño grito gutural que resonaba en coro mientras morían, cientos de ellos en silencio uno tras otro. De vez en cuando, alguno salía arrastrándose de una de las heridas de Sandra, cayendo al suelo en la bebida antes de retorcerse en agonía como los anteriores, muriendo en el suelo. «Está muerta», susurró Sho, mirando el cadáver desangrándose de Sandra. La mataron». «Sho, necesito tu sangre», dije, agarrando ya un bisturí y sosteniéndolo sobre uno de mis dedos. «Dios, por favor». Dudé antes de hacer la incisión, rezando a los dioses de la tierra o Marte para que no tuviera esas cosas dentro de mí. Por favor, la hoja afilada como una navaja ni siquiera me dolió con toda la adrenalina que corría por mis venas. Tomé un portaobjetos nuevo y vertí una gota sobre él. Cerré los ojos mientras colocaban el otro portaobjetos encima, lo cargué bajo el microscopio y recé una última súplica antes de mirar hacia abajo. «Oh, gracias a Dios», dije con alivio al ver que no había rastros de las pequeñas criaturas, solo glóbulos rojos y blancos sanos nadando. Sangre limpia. Vamos, vamos. Tenemos que estar seguros. Lo sé, lo sé. Voy por delante de ti, dijo, cogiendo un nuevo bisturí y un portaobjetos para tomar su propia muestra. Hizo la incisión y cerró los ojos con una oración, como los míos hacía unos momentos. Lo supimos antes de poder ponerlo bajo el microscopio, antes incluso de poder poner el portaobjetos encima. La sangre palpitaba, un brillo azul de millones de puntitos diminutos casi hacía que pareciera que había purpurina esparcida en el carmesí, mezclándose con un morado oscuro. Se puso más pálido. «Voy a vomitar». «No me sigas contando todavía», dije, cogiendo una botella de alcohol isopropílico de un armario cercano.
Eché una gota en el portaobjetos y le puse un tapón, deslizándolo debajo del microscopio para observar y ver si mi teoría tenía alguna esperanza. Funcionó. Las criaturas delgadas y brillantes se agitaban en el tobogán, emitiendo un resplandor azul mientras se paralizaban, igual que las de Sandra. La sangre se quedó intacta, preservada por el alcohol por ahora, mientras las criaturas morían en grandes cantidades. Mi creencia está justificada, puede que haya una manera de salir de esto después de todo. Si estoy en lo cierto, podría salvar a Shoto antes de que se agote como Sandra. El teléfono que estaba en la esquina de la habitación empezó a sonar, una señal que provenía de donde quiera que nos estuvieran vigilando. Corrí hacia allí y me quedé sin aliento antes de que pudieran pronunciar una palabra, así que hice mis demandas lo más rápido posible. El alcohol más fuerte que tenemos para beber. Lo necesito. Cuanto más alto sea el grado alcohólico, mejor. Ahora. Casi gritaba por el auricular, juraría que podía oír al tipo del otro lado de la línea alejándose del maldito teléfono. Todo lo que me dijo fue un sí, señor, antes de que Brad se pusiera al teléfono con voz ronca. ¿Qué demonios pasó ahí?, preguntó con enojo en su voz. Sandra está muerta. Yo también podría estarlo si no me traes esas bebidas lo suficientemente rápido. Tal vez quieras tomarte unas cuantas tú también, por si acaso, mencioné, echándome hacia atrás por un momento y esperando su respuesta, esperando que ofreciera alguna refutación a lo que estaba sucediendo ahora. Está bien. Haz lo que tengas que hacer, murmuró. Algo no cuadraba, algo en su forma de reaccionar ante la situación. Estaba demasiado tranquilo. Señor, usted asignó este punto de investigación, ¿verdad?, pregunté, midiendo cuidadosamente mis palabras. Esa no es una pregunta por ahora, replicó, colgando la línea. Ese cabrón sabe algo, murmuré, volviéndome hacia Shoto y viéndolo empezar a temblar. Justo a tiempo, oí que el cajón de transferencia se cerraba de golpe y dos grandes botellas de cristal se metían en un contenedor. Una de whisky, como antes, y una botella de, mierda, Everclear. No tengo ni idea de por qué alguien sacó eso a colación cuando siempre había cosas mejores, pero ¿quién soy yo para juzgar? La destapé y se la empujé a Sho. Bebe, no sé cuánto, pero empieza a beber. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, agarrando la botella y tomando un gran trago. Su rostro se contorsionó de disgusto mientras el ardor descendía por su garganta hasta el estómago. Suponiendo que tuviera el estómago vacío, sé que el mío había estado gruñendo, así que era probable, el alcohol debería absorberse rápidamente en su sangre, lo que nos daría un límite de tiempo mucho más favorable que el que tenía Sandra. No, pero ¿qué otra opción tienes? Me encogí de hombros, destapé mi propia botella y bebí un trago fuerte. Él se encogió de hombros, el acto en sí parecía incómodo para él. Me di cuenta de que estaba empezando a doler, sintiendo la misma sensación que Sandra debía haber tenido antes de que comenzara la picazón. Los microorganismos aún no deben ser lo suficientemente grandes como para causar eso, pero estoy segura de que se estaban dando un festín con la sangre en sus venas mientras estábamos sentados, ahora pasándonos la botella de whisky de un lado a otro, una alternativa mucho más agradable el Everclear. Seguí mirándolo al reloj digital en la pared, cada minuto pasaba en agonía. Estas cosas morían al contacto casi inmediato, así que solo era cuestión de dejar que el alcohol entrara en su torrente sanguíneo y se extendiera por su cuerpo. Después de 20 minutos, ambos estábamos nerviosos, pero llegó el momento. ¿Tomamos dos? Supongo que sí, respondió Sho, extendiéndome la mano. El bisturí atravesó su dedo y cayó sobre el portaobjetos que yo sostenía. No se movía, no pulsaba, solo sangre quieta. Suspiró aliviado, pero para estar seguros lo cargamos en el microscopio. Los microorganismos seguían allí, pero completamente quietos, ya no emitían ningún brillo. Funcionó. Sho dejó escapar un suspiro, levantó la botella de Everclear y brindó. Brindemos por no haber sido drenados desde adentro, supongo. Tenemos otros problemas ahora, dije, levantando mi botella y bebiendo de nuevo junto a él. Dios, pero necesito comida. Fui al teléfono y llamé a seguridad para pedir que me trajeran algo. No hubo respuesta. Solo me encontré en silencio al otro lado de la línea. Hijos de puta, dijo Sho, moviéndose hacia la ventana y comenzando a golpearla con el puño. Oigan. Déjenos salir. No lo harán, murmuré mientras miraba a mi alrededor y veía nuestras opciones. Sentía la misma sensación de que algo no iba bien. Pratt sabía algo sobre esa zona, pero no nos lo decía.
Me senté en una silla cercana, la incliné hacia atrás y miré al techo, intentando encontrar una respuesta a lo que podíamos hacer. Podríamos romper la ventana, ofreció Sho, con el puño todavía cerrado contra el cristal que tenía delante. Parecía mareado, no aguantaba muy bien el alcohol. Tampoco podía culparlo, beber con el estómago vacío no es demasiado agradable. Yo solo me movía bien porque estaba acostumbrada, pero él estaba teniendo una lucha en su cuerpo. Tampoco puedo imaginar que se sintiera muy bien después de la pérdida de sangre. Apenas sangraba pero estaba casi drenado, debía ser una sensación infernal. No lo sé, hombre. No sé qué diablos deberíamos hacer con todo esto. Sea lo que sea, es demasiado peligroso para quedarse aquí. Tampoco creo que Pratt tenga buenas intenciones, dije, mirando directamente a la cámara en la esquina del techo. ¿Y tú, cabrón? ¿Pero cómo llegó eso ahí?, preguntó, susurrando con voz temblorosa. Yo solo pude sacudir la cabeza y encogerme de hombros. Está por encima de mi nivel salarial, murmuré, levantándome finalmente después de un momento, agarrando uno de los carros de material metálico que había cerca y tirando de la manija para comprobar su peso. Debería estar bien. ¿Crees que puedes distraerlos un rato? Voy contigo, dijo, intentando ponerse de pie, pero tropezando en su lugar. No, no lo harás. Necesito moverme rápido, dije, agachándome para agarrar bien el carrito y levantándolo con toda mi espalda. Tienes que enviar un mensaje a casa sobre esto. No necesitan enviar a nadie aquí. ¿En serio?, preguntó, sentándose de nuevo en el mostrador y luciendo más débil. Probablemente la adrenalina estaba desapareciendo para él, y no se sabía cuánto tiempo más permanecería consciente. ¿Viste lo rápido que la mataron, verdad? Ella es solo tu punto de referencia. Esa cosa se alimenta de sangre, y si vuelve a casa, ¿para qué fue todo esto? ¿Terraformar el maldito Marte solo para devolver la muerte a una tierra moribunda? Inútil. Comencé a despotricar, gritando mientras caminaba hacia la ventana de observación. Ya no había vuelta atrás, tiré una vez más, lanzando el carrito con todas mis fuerzas. El vidrio se rompió y se esparció por el piso del pasillo. Puse una manta ignífuga sobre el borde y raspé los vidrios rotos antes de saltar. Pásame el ISO que está allí, le grité a Sho, quien comenzó a agarrar el alcohol del gabinete cercano. ¿Qué demonios vas a hacer?, preguntó, arrojándome una botella a la vez por encima del alféizar roto de la ventana. No hemos visto hasta dónde llegaba esa caverna. Voy a ver si puedo encontrar una fuente, mencioné, señalando una bolsa que había quedado sobre una de las sillas del laboratorio, que Sho arrojó rápidamente. Cargué las botellas y comencé a caminar hacia la cafetería. Cuídate, yo me encargaré de todo. Ten cuidado. Gritó detrás de mí. Abre la puerta también. Giró la cerradura mientras yo pasaba, Sho salió y comenzó a caminar en dirección contraria, aunque no tengo idea de hacia dónde. Tardé unos 10 minutos en llegar a la cafetería, pasé rápidamente al pobre cocinero de turno, tomé todo el alcohol que pude, lo metí en la bolsa y me dirigí directamente al garaje. Rápidamente descubrí dónde había estado Sho, lo encontré luchando por respirar, apoyado contra la pared que conducía al vestuario cercano. El traje está en la casa rodante. Les dije que abrieran la puerta tan pronto como entrarán para dejarlos salir del garaje. También hice una redada en los otros laboratorios en busca de material aislante, así que hay más allí. Pero es como si lo hubieran tirado, esa es toda la energía que tenía. Apenas podía pronunciar las palabras entre respiraciones entrecortadas. Descansa. Intentaré volver. Gracias, dije, dándole una palmadita en la espalda antes de salir corriendo por la puerta y subirme a la caravana todavía polvorienta en la que hicimos el viaje original. Aquella cosa iba más rápido de lo que yo jamás la había llevado, atravesando desiertos marcianos sin tener en cuenta el terreno rocoso que había debajo. Fue un viaje mucho más rápido que la primera vez, y mientras me acercaba a la formación que aparecía en la distancia, comencé a preparar mentalmente mi lista. Iba a intentar llevar el buggy todo el camino, cruzando el camino entre mares en él lo más lejos que pudiera llegar. Tenía que haber algo al final, en algún lugar allí atrás. Alguna forma de evitar que esas cosas salieran de allí. Cargué todo en el cochecito antes incluso de desplegarlo, sin apenas dejar que el vehículo se detuviera antes de abrir las puertas del compartimento. Todo el asiento trasero estaba lleno de suficiente alcohol como para marear a una fraternidad universitaria, así que esperaba que resistiera lo que fuera que esto fuera. No parecía que hiciera falta mucho para matarlos, pero tengo los dedos cruzados de todos modos.
El cochecito salió en cuestión de segundos, retumbando por el camino hacia la cueva. En ese momento ni siquiera me importaba mi propia seguridad, simplemente pisé el acelerador a fondo y esperé lo mejor. Cuando la luz azul empezó a brillar detrás de mis faros, finalmente comencé a pisar un poco los frenos. La caverna se abrió ante mí, un azul luminoso en la gran boca oscura que había encima, formando sistemas estelares enteros. Dios, sería hermoso si no supiera qué demonios era. Un azul vibrante caía desde lo alto, cayendo en el mar de sangre como nieve sobre el océano, latiendo más brillante a medida que se asentaba en la cálida fuerza vital de abajo. Seguí adelante, encendiendo las luces altas del buggy y avanzando con cuidado por el camino de roca irregular que había en el medio. La sangre que lo invadía formaba ondas cuando mis ruedas pasaban por allí, haciendo que el azul brillara mientras salía disparado a mi paso, respondiendo al estímulo. Escuché un fuerte grito, que resonó en las paredes de la cueva a kilómetros de distancia. Algo sabía que yo estaba allí. Las luces del cochecito no atravesaban la oscuridad tan bien como esperaba, pero seguí adelante, siempre atento al camino que tenía por delante. Al final, pude ver que la caverna se estaba estrechando de nuevo. Los mares de ambos lados empezaban a reflejarse en las paredes lisas, tal vez a 2 o 3 kilos de la cueva, a juzgar por el medidor de mi tablero. Sin embargo, mi camino se mantuvo constante, una división en el Mar Rojo me acercaba cada vez más a lo que había más allá. Muy por encima, la misma pulsación continuaba, aunque comenzó a inclinarse hacia el interior, hacia algo que había delante. En algún momento parecía un túnel de estrellas en una atracción de un parque de diversiones, excepto por el olor metálico de la sangre que salpicaba cada parte de mi entorno. Allí, más adelante. La luz seguía latiendo, pero mucho más brillante, como una concentración de lo que fuera que la estaba causando. Mis luces brillantes comenzaron a reflejarse en las paredes lisas de la cueva que me rodeaban, el mar se estrechaba aún más a medida que el camino se encontraba con la pared, dejando solo pequeñas trincheras a cada lado que conducían de regreso al mar. Casi parecía que fluía en esa dirección, pero no podía decirlo con suficiente claridad con la luz que me proporcionaba. Hasta que me alcanzó toda la fuerza del resplandor y encontré el final de la caverna de repente. Fuera lo que fuese, casi parecía humano. Al menos, en algún momento lo parecía. Siglos o eones atrás, no tengo idea, pero esta cosa parecía un gigante bastardo, una cara con solo ojos, millones de ellos cubriendo la mitad superior. Estos ojos eran la fuente del pulso azul, que resonaba por toda la caverna como un faro para los demás. Podía ver versiones enormes de las malditas cosas. Estos parásitos, arrastrándose de un lado a otro cerca de la base del gigante, exactamente de donde provenían los ríos de sangre. Lo estaban desgarrando, chupando con avidez de los ríos mientras desgarraban a la cosa, tratando de vaciar más sangre en su pozo exterior. La boca de la cosa estaba abierta en un grito retorcido, criaturas arrastrándose dentro y fuera aparentemente sin ningún propósito más que reproducirse por dentro y por fuera. Una vez que se habían saciado del sustento que fluía del gigante, treparon de nuevo al techo de la caverna. Estas eran las estrellas brillantes que colgaban sobre nosotros todo el tiempo, dejando caer a sus crías en crecimiento hacia los mares para que se hicieran fuertes. Uno de ellos me vio entre las brillantes luces del vehículo, soltó un grito gutural y corrió hacia mí, cientos de patas que se deslizaban sosteniendo un cuerpo delgado, la luz azul brillaba más fuerte al sentir una presa fresca. Agarré una de las botellas de ISO que había cerca, destapé y la salpicé cuando la cosa se acercó. Cayó hacia atrás, gritando fuerte y alertando a los demás que estaban cerca mientras el vapor chisporroteaba de su piel, cientos de ojos enormes me miraban con odio y hambre. Mi presencia era conocida ahora, sin nada más que perder, comencé a destapar botellas, vaciándolas en los ríos que fluían de las gigantescas motas azules brillantes que flotaban como pequeñas islas en la superficie. Las botellas de plástico de ISO se vaciaron cuando empezaron los gritos de los demás, el azul palpitando contra el rojo que fluía bajo mis pies y la piel pálida del dios muerto frente a mí. Las cosas comenzaron a avanzar, las luces se combinaron en un espectáculo deslumbrante mientras corrían hacia mí, el miedo brillaba en sus ojos por lo que estaba haciendo. Guardé una de las botellas de ISO para cubrir mi salida, pero no antes de sacar el encendedor que había cargado en el bolsillo del traje, arrojándolo directamente al alcohol muy inflamable que ahora flotaba sobre la sangre frente a mí. Gritaron más fuerte mientras las llamas rugían alto, dándome mi primera mirada real a plena luz. Estas cosas eran extra feas, la luz brillante solo servía para atraer presas hacia ellas.
Debajo, millones de ojos oscuros me miraban fijamente, llenos de odio mientras quemaba a sus potenciales crías ante sus ojos. No me importaba. Vi lo que podían hacer. Esto no era natural, esto no era bueno, esto era pura maldad. Hechos para devorar y reproducirse. Las llamas crecieron frente a mí cuando arrojé una de las botellas de bebida más lejos, dejando que las llamas se mezclaran y se extendieran. Había suficiente espacio para que yo girara en 3 puntos el buggy mientras todavía luchaban contra las llamas, y pisé el pedal una vez más, abriendo las tapas de las botellas mientras regresaba por donde había venido. Vacié cada botella en los mares junto a mí mientras conducía, tomé un par de tragos en el proceso solo para luchar contra los nervios que todavía cortaban mi adrenalina. Mientras vaciaban las botellas en el camino de regreso, podía escuchar fuertes salpicaduras a lo lejos, enormes estrellas cayendo desde arriba y causando impactos masivos en el mar, golpeando el buggy y amenazando con arrojarme por la borda en todas direcciones. Me esforzaba por mantenerme en el camino, más aún cuando podía ver los destellos azules más grandes deslizándose hacia mí, la tensión superficial de los mares les permitía caminar como si nada. No sé cómo salí, pero seguí vaciando botellas hasta que se acabaron todas. Cuando finalmente llegué a la entrada, tomé la pendiente para volver a subir, me detuve para arrojar una última botella de ron a la pared, y vi cómo se rompía al chocar contra los grabados lisos y tallados en la pared. Encendí una bengala y la envié volando hacia el vidrio roto, encendiendo el alcohol. Para mi sorpresa, el fuego comenzó a extenderse por el tallado, ascendiendo por la pared con fervor e iluminando toda la superficie sin un patrón discernible en las llamas, y finalmente alcanzó el techo de la caverna. Los gritos resonaron en todas las direcciones de la cueva, mientras las criaturas se ponían fervorosas, y el camino de llamas que había dejado flotando ahora era un mar espumoso de sangre detrás de mí. No había forma de que me quedara para ver lo que hacían las llamas, los gritos me perseguían mientras casi atravesaba el maldito suelo con el acelerador. Salí al duro sol marciano, casi cegado por la oscuridad total que había allí abajo. No sé si yo pudo hacer llegar el mensaje. Diablos, ni siquiera sé si el alcohol será una solución real al problema o solo una curita para mantenerlos a raya. Sin embargo, ahora estoy escribiendo todo en la casa rodante, tratando de enviar un mensaje a casa para avisarle a la gente. Sé que no había nada que pudiera hacer si salían, y sé que sería el fin si regresaban a la Tierra. Probablemente habrá algún tipo de inquisición cuando regrese a la base, probablemente me arrestarán, diablos. Considerando lo sospechosa que estaba actuando Pratt, no dudo que estuvieran buscando esta cosa para usarla como arma o algo así. Lo que está por venir es un misterio, pero por ahora seguiré avanzando. No se sabe si algún día volveré con vida a la Tierra, pero haré todo lo posible para mantenerla a salvo de estas malditas cosas. Dios, necesito un trago.